En fin, eh, buenas tardes, bienvenidos todos a esta charla. Bueno, esta es la primera charla así editorial Patos Formel, en que presentaremos el libro Torso de Warley y hablaremos un poco del cine de terror rural, pero bueno, no está el autor para hacer el ciclo o hacer alguna presentación, ¿no? Pero bueno, creo que lo que haremos hoy captura un poco el espíritu neorrural, tanto del libro como de todo el proyecto, como de la editorial. Patos Former, ahora estamos en Bronca, que es una asociación cultural que está en Lleida, y bueno, como si no nos conocieras, o sea, no sale responsables de nada, pero estamos grabando aquí y en cualquier momento podría pasar cualquier cosa por la puerta, o sea, ahí hay cosas podriéndose, puede entrar cualquier persona, hay varios niños sin identificar del barrio, hay politoxicómanos, todo puede pasar durante la charla. Y bueno, y he reunido un equipo en el mail los llama Vengadores, está por ver, y está a mi izquierda está Topo, que es un profesional, un de corazón, profesional que la función, me refería pro, ha quedado feísimo. Bueno, el tema, aparte también, y esto será importante en el futuro de Patos Formen, profesional del tema de los enanos. Tampoco iría a eso, pero sigue. Anólogo. Enanólogo, probablemente. Y una persona con total empatía anal, porque ha venido ella viendo comedias y el tema ha venido pensando en esto. Es la peor presentación que me ha hecho en mi vida. O sea, experto en enanos, en empatía anal, ¿por qué me tomas? No, pero quiero que la gente así, ¿cómo te llamas en Twitter? ¿Que te sigan? ¿En Twitter? En Twitter es Toposidosis. Pues seguid a Toposidosis porque será uno de los profesionales con los que contaremos en esta casa. Luego a mi izquierda, o a mi derecha está Chimi, que es el punk mal. Estoy presentando a los dos que, o sea, no querían que les presentara, en realidad no piensan nada de esto, pero lo sería un poco. Chimi es portadista es quien ha hecho la portada de Torso. Y bueno, y también es autor de aventuras y un TVO que saldrá próximamente en Bronca. Sergi es autor de Bizarro y de microficciones y escribe en catalán, escribe en castellano, es un todoterreno de la fantasía. Y también colaborador de Panos Formel, sin él algunas cosas, bueno, muchas cosas no habrían tirado adelante, la verdad. Nos presentó no sé quién el año pasado y sin el impulso ese, pues nada, no sé. Patos Formel probablemente hubiera continuado como editorial de fanzines. Y a Pablo, pues lo invito como periodista cultural que controla mucho tema de las películas. Se ríe porque me guarda información, pero no sé si hace eso. Un tuiteo también de primera línea. Y pues las presentaciones están saliendo fatal. No, la verdad es que la mía es la más ofensiva de todas. O sea, me llamo periodista. Luego podéis competir a quién ofendido más. Hay tres periodistas aquí, que yo sepa, y solo tenemos periodista, tío. Ya, es que ha ido a hacer daño, ha ido donde duele. Joder, tío. Vale, bueno, buscar sus vídeos en internet. No los encontraréis. Bueno, y este equipo de Vengadores es para presentar este libro, que es Torso, de Warley, que, bueno, que no lo conozca, en estos días haremos promoción en redes. Warley es una leyenda del splatterpunk y del terror extremo, un señor que lleva más de 52 novelas a sus espaldas, pues trabajando este tipo de ficción. Como persona es majísimo, la verdad. Ha sido como enviarle mails a Santa Claus, todo muy orgánico, la verdad. Y nada, y este libro, hay dos cuentos traducidos, Señor Torso y Señora Torso, y una de las señales de la casa es que nos gusta poner material extra, y entonces hay un prólogo biográfico sobre la trayectoria del autor, hay una entrevista que le hice yo, que también soy periodista de paso, y luego Sergi se encargó de hacer un epílogo sobre cine de terror paleto, que es un poco de lo que hablaremos hoy aquí. Bueno, y un decálogo sobre consejos de supervivencia en el bosque. O sea,
En el libro hay, es como una introducción de golpe al mundo redneck y al terror rural. Y bueno, yo creo que ahora las presentaciones más o menos ya están aclaradas. Y bueno, el libro, eso, como os decía, tiene el epílogo sobre cine, en que hay una propuesta con unas cuantas películas que propone Sergi, que luego están recogidas pues las portadas. No sé si se verá en el vídeo, confío que se verá un poco. Bueno, Matanza Carníbal, Texas Chainsaw Massacre, Eden Lake. Bueno, hay una recopilación de pelis de bien. Y mi primera pregunta para el equipo Vengador sería si os ha parecido, o tal vez si quiere empezar hablando Sergi, que es quien ha hecho la selección y tal vez quiere explicar sus motivos. Y luego os pregunto al resto, pues, ¿qué os parece las pelis que hemos puesto? Si os parece que representan el terror paleto o iréis en otra línea. A ver, creo que hay no sé, son 6 o 7 películas las que quedan reseñadas aquí. No sé si son las más importantes o más representativas del género, pero en mi caso eran las que de alguna manera a lo largo del tiempo me han ido marcando, ¿no? Y a la hora de hacer el epílogo me venían a la cabeza. Realmente son poquitas, pero creo que son ciertamente importantes. Intenté meter, está claro, el grueso son películas hechas en los Estados Unidos, ¿no? Porque todo proviene de allí. Pero también intenté meter alguna película pues, europea, sobre todo hecha en Inglaterra y hasta algún caso pues hecha aquí en territorio español, ¿no? Realmente, si vas mirando, tengo un enlace de IMDb con 50 películas solo del género. O sea, que luego lo puedo pasar a Albert por si quiere meterlo con el vídeo y tal. O sea, que el volumen de películas que pueden estar directamente relacionadas con el paleto degenerado, tal como lo entendemos, ¿no? Este paleto asesino y cruel y salvaje, pues es bastante. Es un subgénero dentro del terror y del terror gore que ha tenido un pozo y cíclicamente vamos viendo revisiones de este tipo de películas hasta dentro de lo que es el género de la comedia, ¿no? Mezclando el gore con la comedia más sátira o más salvaje. Quizás las que sean de calibre más bueno en el lado simpático o alegre, digamos, de este gore, son las que hacen una sátira directa a lo que es el estilo de vida este americano y cómo se retrata al redneck o la white trash en Estados Unidos. Voy a comentar que el tema este del subgénero del terror paleto, claro, también la lista que dices tú, o sea, esta lista me parece muy acertada, pero también dices que se puede alargar mucho más, pero también porque se puede mezclar con otros subgéneros, porque no sé si puede tener relación también con temas de Rape and Revenge, no sé si se llama la... Rape and Revenge. Sí, o con incluso temas de sobrenaturales o de mutantes o de cosas así, por ejemplo, zombies paletos o cosas así, ¿sabes? O sea que hay esta mezcla de subgéneros que, claro, después si quieres escoger la zona más que se adapta a este tema, pues igual no entran o sí, dependiendo de cuál sea el tema. Claro, al final la movida, el terror paleto, la piedra angular sobre lo que roda todo es la ambientación. Incluso a Slasher también hay. Así que puedes ambientarlo todo, desde las colinas tienen ojos, que me parece un poco el top de todo esto. A mí me flipa esa peli. Y te podrías ir hasta 30 monedas. Sabes de la iglesia, que es terror, bueno, hablemos. Es rural, bueno, hablemos. ¿No? Las brujas de Zugarramundi. También desde la iglesia claro, tema religioso también. Claro, tema religioso. Es que el paleto te da la vía esta. Y sí que en Estados Unidos existe un estereotipo muy claro de paleto con la bandera confederada, 2 dientes y que se tira a su hermana. Pero claro, si lo aumentamos en diferentes sitios del mundo, seguramente hemos visto películas de terror paleto que ni siquiera sabemos que es terror paleto porque pertenecen a otros sistemas culturales. Bueno, yo, por ejemplo, de eso que comentaba Chimi, de que la ambientación, yo, por ejemplo, pensaba últimamente en la película de La Bruja. No sé si habéis visto, que lo que pasa es que está ambientada en
en una época anterior. Evidentemente está ambientada en la época de los colonos y tal y cual, pero al final los protagonistas son una familia que son tan meapilas y tan palurdos que se excluyen de la propia sociedad, y en lugar de ser el clásico, como la mayoría de las películas que están en el ejemplo en el epílogo del libro, que son, digamos, el terror le ocurre a gente que entra en territorio hostil y se encuentra con los paletos. Aquí directamente son los propios paletos las víctimas de su propia paletismo, y creo que eso es una cosa que con todo esto que venimos hablando, que ha cambiado bastante desde los 70, principios de los 80, cuando son eso, las Colinas de Ojos o La Matanza de Texas, a cosas más contemporáneas, donde me da la impresión de que cada vez más el género ha perdido cierto carácter vengador de estos de ciudad que vienen aquí y se van a enterar de lo que es bueno. Y creo que ahora es al revés, como que hay una aproximación un poco urbanita al género, donde los palurdos ya no solamente son abiertamente los malos, sino que además tienen que acabar perdiendo de alguna forma, que creo que antes no... que hay un momento del género en el que realmente casi es una venganza contra cierto cosmopolitismo y cierta reivindicación de la sal de la tierra. Troll 2, ¿no? Troll 2 iba Por de esto. ejemplo. Jennifer Aniston se mudaba al pueblo y luego se follaban a unos de una mazorca. Tenía algo de, sí, tenía algo de- Estaba ahí. Y luego también trazar la línea del paleto, porque se me ocurre, por ejemplo, Red State de Kevin Smith está ambientada en una ciudad, pero esa verdad son paletos. O sea, el Sí, paleto sí. en la ciudad también es Y un... también tiene el añadido ese religioso y tal, pues por eso decía uno de los géneros, igual que, no sé, igual que lo de la parodia, que también ha comentado, se ha parodiado, por ejemplo, hay una película que se llama Tucker and Dale versus Evil o algo similar, no sé si suena. Creo que no lo he visto. Es un slasher paródico, es el típico grupo de jovenzuelos que se pierden en el bosque y se topan con un par de rednecks, y ellos, pues la parodia está en que ellos se piensan que se lo están cargando, con realidad todo es accidental. Está muy bien, yo la recomiendo mucho. Y luego todas las de... Pero, No, que quería preguntar, porque todos parecéis coincidir en que hay como una mezcla de géneros, y The Witch, por ejemplo, yo la había visto como más en la categoría de folk horror, folk, no sé, como Midsommar y estas. Entonces me preguntaba si a lo mejor la diferencia entre eso, folk horror y terror paleto, era simplemente el usar personajes del sur de Estados Unidos. Y si, por ende, esos personajes del sur de Estados Unidos, como ya son religiosos, le daban esa patina a los Red State, que es una cosa que tiene mucho cuento, que es terror paleto religioso, no en plan pagano como Midsommar, ¿no? También hay que decir que lo de redneck y tal está muy asociado a los estados del sur y tal, pero que puede haber rednecks en todo Estados Unidos, ¿no? O sea, Ed Gein o Ed Jane, no sé cómo se pronuncia, estaba casi estaba al norte. O sea, hay zonas aisladas y zonas rurales en todo Estados claro, Unidos. es que no, el paleto al final, ¿qué es? Aparte, aquí hemos traducido como paleto, y allá hay como, pues, que si hillbilly, que si redneck, que si white trash, que si tal. Y aquí lo llamamos paleto, pero en realidad lo que se dice en realidad es laburo, ¿no? El tío del pueblo tonto, el cliché. Claro, ¿qué es paleto? ¿Es ambientado en lo rural, ambientado en un pueblo, en una comunidad pequeña? ¿O es el personaje con mulet y 3 dientes que lleva un mapache en la ranchera? Y yo creo que está muy relacionado con los espacios aislados, ¿no? Y esto en Estados Unidos pues se da mucho, ¿no? Espacios naturales abiertos o cerrados, montañosos, valles, comunidades pequeñas que quedan aisladas y que parece que viven un poco al margen de la sociedad y todos los avances que se van produciendo, ¿no? Si asociamos el white trash y lo que es el paleto con tres tópicos fundamentales o típicos que tienen ellos, como son las armas, la religión y el país, entendido como mi propiedad es privada y aquí no tiene nada que hacer nada, ningún forastero, creo que lo define bastante. Pero hablando de estas intermediaciones que hay, creo que se produce un poco como con la literatura en el splatterpunk y el bizarro, ¿no? Que las fronteras son muy líquidas, o sea, partes de una base, pero luego tienes una serie de elementos
y las interpretaciones que puedes darles dependiendo del director o el guionista y tal, pues da para mucho, tiene mucho juego. O sea, no es ceñirse solo al concepto básico del paleto caníbal que va a perseguir a 4 excursionistas el fin de semana. Sí, pero por mí, por ejemplo, creo que no está mencionada en el libro, creo que es la que más he echado de menos en la recopilación, la de The Wicker Man, que trata precisamente de una comunidad aislada, trata de, son indudablemente, pero otros sí que tienen ese factor pagano que comentaba Albert, que a lo mejor tiene más vinculación con Midsommar y cosas por el estilo, pero sí que al final yo creo que ese trasfondo religioso puede ser amplio, depende de cómo lo enfoques. Y creo que sí que captura muy bien ese rollo, incluso un poco dentro de que la película no es Holocausto Caníbal, pero sí que tiene un terror un poco más extremo que otras películas del estilo. Y creo que es eso, que muchas veces cuando hablamos del terror y tal, sobre todo lo que pensamos es en comunidades aisladas. Sobre el tema parodia, por ejemplo, yo pensaba en la tercera de la trilogía del Corneto, la de, me parece que se llama Bienvenidos al fin del mundo, que trata sobre unos amigos que vuelven al pueblo después de muchísimos años para salir una noche de juerga y descubren que el pueblo de su infancia, el pueblo que recuerdan como un sitio oscuro y gris del que se fueron a la gran ciudad y demás, se ha convertido en un sitio terrorífico. Luego, la película es una parodia, es una comedia y tiene sus cosas, pero yo creo que en general todo trata sobre la hostilidad de encontrarte en un ambiente donde no solamente no te conoces, no te mueves y no te manejas, como que además nadie te quiere invitar, no estás invitado, estás invadiendo ese espacio. Y en ese sentido, por ejemplo, creo que el libro, sobre todo el relato del señor Torso, se mueve un poco por ahí. La idea de esto es una comunidad muy pequeña, es una comunidad muy cerrada, todo el mundo se conoce, todo el mundo sabe quién es, y eso hace como mucho más angustiosa la circunstancia de los personajes. La sensación de que no puede alargarse durante mucho tiempo la situación porque es un espacio muy pequeño y muy reducido. Creo que está bien traído ahí en este relato, el primero, la sensación de que a este tío se le tiene que acabar en algún momento la suerte porque evidentemente tiene un límite de expansión de lo que está haciendo. Smallville. Yo me preguntaba, ahora que habéis hablado de la amenaza esa a los lugares, que hay todas las pelis estas que ahora no sé cuál es el género, rollo Green Inferno, con caníbales y tal. Sí, lo que ha dicho el de Holocausto Caníbal, Sí, o sea, que también- indígenas de por medio. Sí, que en lugar de paletos son indígenas, pero mantienen esta advertencia. Me gustaría saber si creéis que esta advertencia como del género se mantiene, ahora es toda puramente paródica o que habéis percibido como que Warlis, si creéis que Warlis se toma en serio esta amenaza de los lugares cerrados, simplemente hace burla de ella o explota el género de un modo pues, como cualquier profesional, pues tirando de un hilo más de tradición que de un tema de miedos personales. O en plan, el ejemplo que has puesto del final de la trilogía de Cornetto, eso es más una parodia que otra cosa. Yo creo que ahí no hay mucha amenaza. No sé cómo lo veis. Pero el terror sin parodia es normalidad, ¿no? O sea, en el terror, igual que en la comedia, retuerces la situación para crear una angustia extra o una catarsis concreta. Creo que el terror no existe sin parodia. El terror o sea, los paletos que vemos en cualquier historia de terror no son paletos representados. Igual que cuando en, pues eso, Holocausto Caníbal se van a los indígenas, eso es una visión súper blanca y que solo busca el misticismo dentro de eso. Y creo que de los paletos también se busca solo porque es el agente externo, o sea, el terror paleto yo no creo que a los paletos se lo vendas. Pero el terror paleto se lo vendes a la gente de ciudad que tiene miedo, pues de eso, ¿no? De circunstancias ajenas. Claro, que está por una banda, lo que es la parte clasista del concepto del paleto y del redneck y del tal, pero por otra parte también está el concepto del racista, del corto de mentes, o sea, del corto de miras, del religioso, ¿sabes? O sea, está ese doble baremo. Vale, si quieres formular la pregunta de esto,
y empezamos al revés, que hablen ellos primero y luego decimos nosotros, que vamos al meollo del tema. ¿Es racista o clasista el horror paleto? Al ser una inversión, es decir, al no ser algo dirigido... Bueno, igual, lo dejo ahí. ¿Es racista o clasista? Y ahí cada uno que diga lo que... Si quiere empezar Pablo o Sergi, que quiera de los dos. Que hable Sergi primero. Me interesa lo que tenga que decir. A ver, ¿cómo lo diría? Yo creo que partimos de que el paleto, el redneck, ya es un estereotipo peyorativo en sí, ¿no? Entonces es muy fácil reírse, ¿no? de un estereotipo de este tipo y lo difícil quizás es tratarlo con un poco de respeto. En todo caso, creo que Edward Lee es quizás el autor indicado para hablarnos de este tipo, ¿no? Y hacerlo tal como lo hace. Creo que guarda un poco la distancia, pero de la misma forma, personajes como el de Spooky en Señora Torso o Lut en Mr. Torso están tratados como conocidos de primera mano. No sé si autores de fuera de esta sociedad, o sea, como la sociedad de Estados Unidos entendida desde fuera, lo podríamos hacer el mismo tratamiento si quisiéramos acercarnos a ellos, ¿no? Tendríamos que hacerlo en base al paleto propio, al que nos es propio de aquí, ¿no? Creo que lo consigue, que consigue mostrarnos lo que es un asesino en serie, lejos de lo que entendemos del asesino en la ciudad, ¿no? Está en su elemento, o sea, lo que es la granja, lo que es el granero, espacios que a lo mejor parecen muy trillados, como las estaciones de servicio, pero que realmente es donde desaparecen personas a diario sin que sepamos ya nada más de ellas. Sobre todo en Estados Unidos, pues está muy contrastado que las minorías raciales y sobre todo las mujeres desaparecen con mucha facilidad, y a menos que sea una persona blanca y que tenga un cierto respaldo social detrás para llamar a los medios y que pueda salir en todos sitios como desaparecida, pues posiblemente pasará de... Su desaparición no tendrá más repercusión. A veces quedan muchos casos así sin resolver. Y creo que es un buen reflejo, al menos estos dos relatos que aparecen en esta recopilación. Y yo creo que también, por ejemplo, eso, sobre todo el personaje de Luz está tratado con un cierto respeto. Yo sí que creo que hay un elemento clasista, muy, muy clasista en el tema del paleto, y creo que en el cine, incluso más que en la literatura, porque por las circunstancias de producción que tienen, las películas tienden a hacerse por parte de personas con mejor estatus económico y mejor posición social y que pertenece a áreas urbanas específicas, como en estudios universitarios o estudios técnicos, mientras que la literatura te permite un mayor abanico de posibles escritores dentro de cierto margen. Yo creo que Edward Lee trata bastante bien y bastante mejor que otras muchas representaciones que he visto a este tipo de personajes, ¿no? Me parece que en ese sentido incluso subvierte un poco el hecho de que realmente, no, este paleto claramente colgado, claramente trastornado, y evidentemente una persona horrible, es un tío que lee libros, es un tío que tal, que no se ha leído solamente la Biblia, que no solamente piensa en las 4 cosas que le han contado la Iglesia, es un tío leído, y el policía que le persigue es a su vez también un tío leído, no es el típico sheriff de pueblo, también un poco rozando el rollo redneck, que a lo mejor estamos acostumbrados a ver en representaciones de otro tipo de ficción, que, como digo, yo creo que sobre todo en el audiovisual hay mucho más clasismo que en la literatura por las condiciones materiales de producir. Yo coincido en eso. A mí, de hecho, eso, de lo que más me ha gustado de Torso es el hecho de que no sea, de que justamente el redneck no es eso que acabas de decir, o sea, está igual de leído que el detective de policía. Ha leído filosofía y ha leído cosas que no tienen nada que ver con simplemente la Biblia o... Es de lo que más de lo que menos te encuentras y de lo que más me gusta. No sé, el pavo tiene un negocio, ¿no? O sea, tiene un negocio de gestación subrogada. Ni más ni menos. O sea, Sí, sí.
amputa la peña, pero yo creo que es más por gusto que por otra cosa. Porque por mucho que te lo argumente, bueno, yo qué sé, ¿sabes? Tiene sus motivos. Lo mismo hacen dos argollas, también te digo. Pero eso que... Sí, no, además el tono está guay porque habla desde una especie de simpatía odiosa al personaje, al narrador, y a veces es un poco confuso, no entiendes el narrador de parte de quién está exactamente, aunque es claramente parcial, pero además te da el punto de vista este y el propio narrador se expresa como un paleto. A mí otro de los detalles que me ha gustado es eso, que depende de la historia, desde qué punto de vista lo estamos viendo, hay un narrador con un tono ajustado a lo que estamos viendo. Eso no me parece original. Que no sé si lo es. Sí. A mí me ha gustado también el tratamiento de cómo funciona Lud, ¿no? O sea, el sistema de trabajo que tiene, que es posiblemente el mismo que hacía su padre y su abuelo y su tío en la granja, ¿no? Esta crítica al sistema industrializado, ¿no? De cómo se procesa la carne y cómo nos llega a nosotros, ¿no? Están puesto a las chicas ahí como si fueran reses o gallinas y dispuestas a una producción en serio. Sí, no, yo de hecho creo que sobre lo que contaba Topo, por ejemplo, con el tema del narrador, creo que es muy, muy, muy gracioso porque dentro de lo que estábamos comentando, de que todo terror tiene un cierto margen de comedia o un cierto margen de parodia, de ironía, creo que efectivamente el narrador del detective tiene como ese tono de Noir un poco cutre, un poco trasnochado de cine negro, y en cambio la parte de luz parece tal cual un manual de instrucciones. O sea, es terrible el capítulo en el que te explica la forma de trabajar que tiene, porque realmente te imaginas a la gente en las macrogranjas estas famosas con las que hemos estado en los últimos días perdiendo debates, con un manual tal cual, explicando exactamente con las mismas palabras, la misma jerga, el mismo tono, entre aséptico y profundamente desagradable cómo funciona. Bueno, yo quería comentar antes de pasar a la siguiente pregunta que bueno, como traductor realmente lo de los dos idiomas pues fue, voy a decir una movida, y aquí quiero comentar otro Twitter, pero fue una movida porque realmente hay la complicación de que él usa palabras malsonantes pero sin soltar las señas. Y entonces eso en castellano era una movida porque muchas palabras remiten a iconografía, a elementos religiosos, y entonces hubo que improvisar y ya desde el inicio, cuando empecé a traducirlo de Matt Warburg, a tope con las morcillas, y creo que eso también hace, bueno, no sé, agradezco vuestro comentario porque realmente fue, supongo que más trabajo que hubiera costado una traducción normal, pero también muy satisfecho porque es una de las cosas que me enamoraron del autor al leerlo en inglés, que siempre tiene el toque, esto lo que hace en estos dos cuentos es bastante representativo de todas sus sagas, que también fue motivo por elegirlos, ¿no? Que en función del narrador adapta muy bien el lenguaje y conoce jergas de varios estados, y en las distintas sagas pues lo emplea muy bien. De hecho, claro, yo me leí el primer borrador que tenías de la traducción y es de las cosas que te dije que era una movida. El tema de eso, toda la jerga y buscar. Es que es una movida, es orfebrería la historia, en realidad. Está muy bien escrita. Gracias. No, sí, escrito bien como lo tuyo. Bueno, en fin, ¿sabes? Eso es como felicitar al entintador por un dibujo, ¿no? No sé. Gracias Photoshop por la portada. Gracias por eso, por la portada. La siguiente pregunta es que hay un momento en la entrevista, a ver, está todo lubricado en una dirección. O sea, confesiones. Está lubricado, se lo preguntamos, se había relación con lo verdad. Porque hay un nexo que los une a nivel de entre personas. Es decir, Robert Kraft era muy amigo de Bloch, con quien escribió los cuentos del vampiro estelar y muchos más. Entonces a Robert Bloch, también el autor de Psicosis. Robert Bloch tuvo como agente a Jack Ketchum, y Jack Ketchum y Edward Lee eran amigos. Y bueno, está preguntado eso, y luego
por si quedaban dudas, pues lo pusimos como cita del libro. O sea, todo rema en esa dirección. Todo peñachunga. Yo bueno, si veis el texto con Lovecraft, si lo veis muy disuelto, o si veis más bien muchas referencias cinematográficas, tal vez veis que tenga más peso el hecho de que Warley pues, tuvo tiempo en la policía y lo de Lovecraft lo veis una flipada, malas influencias, no sé qué. Pues que algo de terror paleto sí que hay, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, Creepshow, la película Creepshow, supongo la habéis visto todos. ¿Recordaréis el trozo que hay de John Landis, de Stephen por King? cierto, que se parece muchísimo a Albert Catman, y os animamos a buscar en Google a John Landis para comprobar lo muchísimo que se le parece. Perdón. No, es un buen detalle. Pues el trozo que protagoniza Stephen King, que cae un meteorito y él se lo toca y se convierte en una especie de hombre planta, que es muy rollo. parecido al hombre que cayó del espacio. Y el personaje que hace Stephen claramente es un padre de pueblo, o sea, de zona rural, tal. Algo de relacionismo. También opino, y ahora igual le rompo un poco el corazón. No, todo vale en esta charla. Pero también opino que hablar de la influencia de Lovecraft en el terror, en cualquier obra de terror contemporánea, es como hablar de la influencia de Matrix en cualquier película de acción contemporánea. O sea, ¿de qué cojones estamos hablando? Pues resulta que cambió el paradigma y sentó unas bases. Y esas son las bases sobre las que trabajamos, por supuesto, que tiene que ver con Lovecraft. ¿Cómo haces algo de terror a día de hoy adaptado al sistema social que tenemos sin recurrir a, pues eso, ¿no? Al terror ontológico, a la sensación? A la industria del cine favoreció que las herramientas que usaba Lovecraft se incluyeran en la cotidianidad del terror, ¿no? Pues músicas estridentes y todo, que Lovecraft no lo incluyó, pero lo oyes de alguna forma cuando es su obra. Yo creo que es inevitable. Y luego el tema del terror paleto, porque Lovecraft le metía la mierda del acólito, le metía la mierda de la comunidad cerrada, y bueno, si es cualquier mierda de Stephen King, la cúpula es súper buen ejemplo de terror paleto, porque no solo es una sociedad cerrada, una comunidad limitada, sino que encima tiene una puta cúpula encima. Yo creo que evidentemente tiene que ver con Lovecraft, pero no creo que sea mérito de Lovecraft. Ese es mi punto. La pondremos en highlight. Titular. No, yo sí que coincido con Chimi en que creo que la influencia de Lovecraft que está ahí es más una influencia inevitable. Eso, como decir, esta novela de fantasía tiene una influencia de Tolkien. Es que como solo se puede hacer de dos formas, o te dejas inspirar o lo haces completamente a la contra. Me parece que él no va a la contra, me parece que él se deja llevar en esa tendencia, pues eso, la comunidad cerrada, la situación un poco de trastorno, ese final amargo. Hay muchas veces que el terror tiene tendencia a dejarte un final más o menos feliz, y Lovecraft era un autor que muchas de sus obras eran muy, muy descorazonadoras al final, y creo que Edward Lee también sigue un poco esa tendencia, pero no creo que sea tanto una influencia directa, independientemente de que seguro que le gusta, como efectivamente que es prácticamente el padre del género, y es casi imposible permanecer completamente ajeno a lo que él ha hecho. No creo que sea enteramente. Yo sí que creo que es mérito de Lovecraft, en el sentido de Lovecraft es el padre de todas estas cosas, pero no creo que sea una influencia tan directa como sí que siento que por ejemplo, tiene muchas más influencias cinematográficas en todo esto que hablamos de los distintos puntos de vista, los cambios de estilo, ciertos tonos. La segunda historia de la señora Torso tiene casi un rollo a los hermanos Cohen, un poco Fargo. Es un David Fincher la mierda esta. Sí. Tenía algo de Seven, el señor Torso al menos. Sí. Es que, claro, es que los Coen también juegan mucho a mezclar humor e intriga en un entorno de paletos. No sé si a lo mejor Pablo quería acabar lo que estaba diciendo. No, era eso precisamente, que me da la impresión de que eso, que yo leyéndolo veía
mucho más el rollo eso, Seven, los típicos detectives estos de Fincher y antes de Fincher al final cuando hace los detectives de Seven ya está cogiendo clichés, o el rollo Fargo, incluso el rollo Guy Ritchie con el Señora Torso, me parece que va mucho más por allí, las influencias más directas tonales del libro que de Lovecraft, que creo que lo que pasa es eso, que como tienes que empeñarte en que no parezca que has leído a Lovecraft para hacer una historia de terror y sobre todo una historia de terror rural sin que se note. Pero luego uno de los puntos en común a mí me recordó ciertas partes a True Detective, que sí que tiene una inspiración Lovecraftiana súper marcada. Y aquí sí que es verdad que hay un punto en común, pero tiene un punto en común no en la parte que comparten con Lovecraft, sino en la forma de narrar la historia y de plantear a la autoridad dentro de esta historia y la persecución del delito. No sé, Sergi, a ver qué opinaba del tema Lovecraftiano. Yo creo que los puntos en común están ahí, son bastante claros, sobre todo con la sombra sobre Innsmouth y el horror de Dunwich, ¿no? Quiero decir, partimos, ya está claro que Edward Lee nos trae un horror paleto mucho más urbano, entendido en el sentido mucho más moderno, pero el sentido de las sociedades aisladas, las poblaciones que están fuera del territorio y sobre todo cómo ven los pobladores de esas ciudades al forastero que llega, el cerramiento que hay y el rechazo que se produce para que no se introduzcan en sus propias particularidades, sí que lo une con Edward Lee. Está claro que los paletos de Lovecraft son productos de su propia producción literaria, por lo tanto están muy ligados a los cultos y a las propias cosmogonías y sus razones son otras, no son el asesinato en busca de la sangre o del despiece del que llega per se, sino que tienen más relaciones con la traída de entes exteriores a nuestro mundo. Pero no creo que eso lo desligue de Edward Lee, justo al contrario, lo puedo ver como una influencia importante para él, aunque luego él haga un tratamiento propio de lo que es su forma de escribir y de entender la literatura de terror, por supuesto, no como una copia o un calco del maestro. Bueno, pasando a otro tema, en las presentaciones no me ha quedado bien claro, pero ahora lo vuelvo pornográfico. Chimi canta en una banda, Chimi canta en dos bandas, Topo canta en dos bandas y estuvo en una tercera banda. Y Pablo también canta, Chimi canta en Sidosis en Rostoy. Estoy salvando la segunda presentación. Topo canta en Sidosis y en el Sebo, y antes cantaba Malgastando Moya. Y Pablo canta en Los Reyes son los padres, ¿lo digo bien? Sí. Y en Mejunje. Y cantó en Mercancías Peligrosas. Y cantó en Mercancías Peligrosas. Y si no me equivoco, Sergi Estamos ahí. también ha hecho algún pinito y si no, si me equivoco, siempre compartimos música, así que yo lo siento todo como profesional de música. Entonces, dicho esto, quería preguntaros si veíais algún elemento, se lo pregunto primero a Sergi porque sé lo que va a responder y luego, por ejemplo, en la peli de Deliverance, que es una de las pelis que salen aquí, hay un solo de banjo, ¿no? que captura un poco musicalmente todo este espíritu del tema redneck y neo-rural. Quería preguntaros si veíais algún aspecto musical en estos géneros que hemos hablado. Yo creo que iba a rapear. No, Sergi creo que tenía una idea. Dale. ¿Perdón? Que creo que tú tenías una idea del tema musical que... Ah, sí. Totalmente. Yo había estado en bandas de punk rock hace años y la última banda que tuve fue una banda de bluegrass punk. Y entiendo que el bluegrass, la música folk tradicional que se hace en Estados Unidos, en los Apalaches, el bluegrass entendido como sí, tiene mucho que ver con el paleto tradicional americano y con el hillbilly. Además, no sé, bandas o personajes como Hanky Williams III,
que provenía del punk, pero su padre y su abuelo del country. Él mamó y empezó tocando la batería en bandas de punk y luego estableció su propia música basada en el country bluegrass con el punk. Tienen mucho rollete que aportar. De hecho, a ver, aquí en el libro sale este decálogo de películas, pero daría un buen articulillo para montar bandas y grupos de hillbilly, de bluegrass y, y de música, de ambientaciones de raíces americanas, justo con lo que estamos tratando. Y estoy pensando, por ejemplo, en la banda de Harley Poe, que está montada por varios tipos que venían de una banda ya de punk cristiano y luego le dieron la vuelta a todo su pensamiento y a todo su concepto del cristianismo, dejándolo todo de lado y sin saber nada y volcándose en lo contrario, ¿no? En letras que hablan de ir al cementerio a sacar a los muertos para trajinártelos. Hay una canción muy buena que se llama Los travestis también son caníbales. Letras de este tipo que están mucho con la serie de horror B. Y creo que estamos acostumbrados a saber de bandas de metal extremo, ¿no? Con todo lo que representa, hablando de horror, pero lo curioso es escuchar pues, música tradicional americana con fiddles, que son estos violines, con las mandolinas o banjo, que en principio es una música muy dulce y muy de estoy con mis vacas en el campo, pero te están hablando de despieces de seres humanos y de asesinatos en serie. O sea que yo creo que allí hay todo un mundo para buscar, rebuscar y relacionarlo también con esto que estamos hablando. Claro ejemplo sería la banda sonora de 2000 Maníacos, que es puro banjo y es puro hillbilly. De hecho, durante un tiempo estaba conocido, ese estilo de música era conocido como hillbilly, que después ha estado un poco han empezado a hablar de country, de otro tipo de formas de decirlo, porque ahora era como más unido al gran redneck, o sea, como a un tono peyorativo, aunque el tono peyorativo es como siempre al final con las palabras, depende de cómo lo uses. O sea, hay gente que lo usa en tono peyorativo, lo de redneck, lo de crackers, lo de hillbilly, lo de white trash, incluso, y la gente al final, los que son llamados así, se lo han apropiado de en plan, pues sí, pues white trash hardcore, o white trash rock, o... Topo, hablabas del término cracker y efectivamente hay una banda muy famosa que cogió el topónimo, digamos, para cogerlo como nombre propio de la banda, como declaración de orgullo. Incluso hubo equipos deportivos de fútbol americano, de lo que sea, ligas menores de esos lugares que se llaman los crackers de tal, ¿sabes? Sí. Y luego aquí... Sí. De hecho, perdón, solo un apunte. Quería decir que aquí tenemos bandas de este tipo. En Guecho tenemos a los Dead Broncos y aquí en Viladecans, que toqué una vez con ellos con todos, a los Booty Hunters. Os recomiendo a las dos bandas para que las busquéis también. A eso iba yo, que aquí el reflejo, claro, inevitablemente, aquí hay dos tipos de punk de este palo, ¿no? Está el punk rural de aquí y está el punk rural de allí, ¿no? Igual que en las ciudades hay peña que se pone a hacer hardcore melódico en inglés, en los pueblos también existe, y incluso en las ciudades existe una elevación, ¿no? Y podemos encontrar por la zona de Barcelona, recuerdo la peña de Chaparra Entertainment, giraba un grupo, aparte de los Motor Zombies, que ya traen un poco el rollo. Tenían una banda de psicobilly llamada Jodunda Precoz, que era completamente el puto palo. Si nos vamos al afterpunk de este país, Parálisis Permanente, Cante Pinrélico, Los Carniceros del Norte, Eyaculación Postmortem, toda esta peña hace un rollo que se va hacia allí, se va hacia los Misfits, pero que los Misfits también traen el rollo sureño al punk. Y tenemos el rural punk de aquí. Y luego, efectivamente, tenemos el rollo rural de aquí, que si escuchamos a la Cuadrilla de la Muerte, si escuchamos a los Astramonio, a Pesquillando en su momento. Bueno, y luego está Sinestro Total, que son tan punk rural que tiene una película de terror rural gore, o sea. Claro, es que aquí en España el
lo rural está muy ligado a lo urbano, en tanto que la gente de los pueblos nutre de cultura también a las ciudades. Aquí en Lleida pues nos toca vivir el punk rural. Cualquier banda que montemos será necesariamente punk rural, porque es donde Bueno, hasta aquí, o sea, está el rollo de las dos Españas aquí, que en Estados Unidos es el rollo de las dos Américas también, es que no son nada y nuevo, no es una tampoco. cuestión tanto geográfica como de planteamiento vital al final y de ubicación, pero no ni norte ni Nosotros sur. decíamos antes que generalmente los remixes se asocian a los estados del sur, pero puede haber remixes en todas partes. Los putos Little Big, deciden que no hacen punk rural al centro. A mí me ha gustado mucho la pregunta porque yo he estado pensando sobre eso esta última semana después de haber leído el libro y tal y cual. Yo, a pesar del nombre del género y del splatterpunk y todo, para mí, verdaderamente el sonido que tiene este libro y el sonido que tiene este tipo de cosas ahora es Black Sabbath y Def Leppard y Ozzy Osbourne, que son el paradigma de ser paletos y palurdos estadounidenses en su pleno. Y de hecho, esas dos Américas, dos Españas que comentábamos, en plan, están Black Sabbath y luego por otra parte están Guns N' Roses, que son como más estrellas, más mainstream, más no sé qué. Pero a mí me parece que el rollo este de las pick-up con banderas confederadas yendo a festivales de air metal de los 70 es la cosa más parecida al libro de Torso, que hay mucho más que el punk, que siempre tiene una aproximación un poco más antisistema, y esto en cambio tiene un rollo que es como parias del sistema. A mí me parece que es el rollo del metal glam americano tiene muchísimo que ver con el tipo de público que está reflejado, el tipo de sociedades, el tipo de ciudades que están reflejadas en este género. Hay bandas como ZZ Top o Lynyrd Skynyrd, que también son... Ahí está, exactamente, justo a ese tipo de cosas me refiero, a Sweet Home Alabama y al primer disco de Black Sabbath, es la cosa más splatterpunk posible. Yo en este caso el glam metal no lo meteré ahí porque lo veo más en Hollywood Boulevard y todos los locales de strip y todo esto que en ambientes rurales, pero sí que coincido contigo, Pablo, que cuando lo leía para mí era Ted Nugent. Ted Nugent con su escopeta de cazador cazando búfalos a lo bestia y esa era la imagen que me venía, sí. Claro, por eso digo, como que tienes por una parte dentro de ese género, tienes gente como los Kiss o como tal, que parece como que tiene un rollo un poco más sofisticado, con más que hace, y luego tienes esos grupos cuyas letras, incluso cuya iconografía tiene un punto, eso, paleto de América profunda, que creo que tiene mucho más que ver. Y a veces tendemos a eso, a dejar que nos lleven la idea esta de Hollywood, de las estrellas del rock y tal, pero muchísimo de ese género, muchísimo de esa música es profundamente paleta, y cuando la MTV y los premios ya se habían olvidado de esos grupos en sitios de América Profunda estaban todavía muy reivindicados y vamos, el equivalente a las charangas estas de fiestas de pueblos de España donde todavía tocan grupos que aquí llevan olvidados 20, 30 años, los hombres G, ¿sabes? Girando en plazas de pueblos, pues un poco en esa línea. Yo creo que a veces tendemos a creer que allí en la América Rural solo escuchan banjos, pero no es verdad, se escucha un montón de rock extremo que en su momento aludía a cosas que para ellos siguen siendo su idiosincrasia, aunque hayan pasado de moda en los ambientes, digamos, como más culturetas. Yo creo que un buen ejemplo de esto, por ejemplo, pero más actual sería Kid Rock. Sí, estaba pensando justamente en Kid Rock. Kid Rock y Rob Zombie. No podemos hablar de Cruz. Cuando salió Motley Crue, Tommy Lee se convirtió en, por eso, penes y cocaína. Kid Rock es un artista que se puede englobar en eso prácticamente. Nuen me parece una piedra angular en todo esto. Y luego eso que hay toda una puta industria. El grupo Primus, no sé si lo conocéis. También Primus. le meten bastante al paletismo. Sí, quería decir un concepto sobre No, por la eso industria. que existe toda la industria en esto. Y aunque nosotros estemos a este lado y estemos mirando
el terror paleto, ¿no? Y estamos hablando de la música que escuchan, las banderas que llevan o los parientes con los que copulan, existe una industria, o sea, eso es más de la mitad La del endogamia es un tema. puto país. La endogamia no va a tratar de Sí, porque al de Torsos no le venía bien. Es más de la puta mitad del país. Es como en este país, yo qué sé, Bertín Osborne. Y nosotros nos hacemos cruderos, pensamos, ¿cómo le puede gustar a alguien puto Bertín Osborne? Una vez me llamaron a la tienda y me dijeron, ¿tienes el disco de Bertín Osborne? Y dije, ¿quién es usted? ¿De dónde ha sacado este número? ¿Sabes? ¿Por qué está preguntando aquí en lugar de ir al puto Carrefour? Y es eso, Bertín Osborne se venden en el Carrefour y la cuadrilla de la muerte se vende en Bronca. Y no podemos olvidar que al final son una industria puto mayoritaria. Y sus estrellas son putas estrellas. Y pasa lo que pasa. Acordaos de las Dixie Chicks cuando la guerra de Irak, que se posicionaron en contra de Bush y se hundieron. O sea, de repente había todo, pues eso, medio puto país que seguía a las Dixie Chicks a muerte y de repente eran puto satán y aquí ya no existe para nosotros. Y las Dixie Chicks pasaron a convertirse de repente en un exponente de la música contestataria y pasan a estar en nuestra burbuja, ¿no? O en nuestro punto de mira. Y esto no podemos perderlo de vista. Son mayoría. O sea, estamos aquí predicando en contra de. Estoy seguro que la gente de pueblos que ya estas pelis las verá o como de forma autoconsciente o de forma para echarse unas risas, pero no podemos olvidar que seguimos siendo minoría en cuanto a la gente que vive en el campo. Que las cosas que están cerca de los canales de televisión se hagan en nuestras ciudades no significa que esta gente no sean efectivamente, pues eso, una mayoría muy, 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 muy sonora. Pero eso es que Por eso dependiendo Iron Maiden es suyo y no nuestro. dependiendo ¿sabes? también del país, del tipo de paleto, digo, no solo se puede comparar, por ejemplo, el rural punk de aquí de la provincia de Lleida, que es un punk reivindicativo, pues sí, al final tiene el nexo de reivindicar lo que es ser gente de zonas rurales y toda la pesca, pero no es lo mismo el mensaje que saca un grupo de punk rural de aquí que te puede sacar un grupo redneck de allí. ¿Sabes? Siguen siendo, o sea, la Porque globalización ha llegado. allí puedes añadir mucho de tema de nacionalista, por ejemplo, o de tema racista, esto que Camiones, armas, ahí vaqueros. te pueden hablar de que nos han estafado el vendedor de tractores, ¿sabes? Así. Me habéis hecho recordar una etiqueta muy chunga que salió, no sé si acordáis, el agro rock, Sí. aquí en Cataluña. Bueno, aquí estaban los, ¿cómo se llama? Xiroll, que eran de aquí de la zona, hacían un death metal pequeñísimo, súper rural. Pero no podemos olvidar que la globalización llega donde llega y la globalización a los pueblos ha llegado de forma escrita. Y poca cosa más, y en forma de Spar en lugar del supermercado del pueblo. Pero la gente de los pueblos aquí está mucho más alejada de la globalización americana y del imperialismo en general que la gente de los pueblos americanos que evidentemente ya viven dentro de este sistema cultural. No te creas, porque es eso precisamente lo que usa el tema de las sociedades cerradas es precisamente por eso, porque no llega todo lo que el resto del mundo vive, no llega a la misma intensidad que llega en otros sitios. ¿De qué avances no dispones, no? Es un poco eso, que no son ¿No? sí, Ideologías Vale. Antes de que se vuelva esto tú más filosófico, va siendo hora de cerrar el chinguito. No sé si Pablo, Sergio, os habéis quedado con alguna cosa en el tintero que queráis añadir sobre el cuento, alguna cosa así. No, yo creo que he rajado todo lo que tenía que rajar. Vale. Sí, creo que sí. Más que nada que el libro es un must, tío, que lo compren, porque cosas como estas no salen cada día. Gracias. Pues, ¿cómo se llama el festival? Agrorap, ¿no? Lo del festival que acabáis de decir. No, Sí. un movimiento que se llama Agro-Rock. Agrorap, vale. A pensar que era un festival. Pero vamos, era como decir folk, pero no soy de Cuenca, ¿sabes? Soy del pueblo de al el lado. koala, ¿no? El koala. Claro. Hoy he escuchado a Pablo y hace un corral. Ahí es donde, si alguna banda de agro-rock quiere financiar futuras charlas o una empresa de semillas de cannabis, son los 3 baremos que tenemos. sí. O Steinburg. Steinburg también nos vale. Ya habéis visto que somos un equipo de análisis cultural puntero, I+D y mutante, y nada, y el libro ya está en preventa y lo voy a cortar aquí.
Yo quería Chimi hacer quería un una cosa. pequeño añadido, y es que, bueno, he hecho la puta portada. Esto lo he comentado hoy en Twitter también. Y es que- contraportada, que son... y contraportada eso no es se la habla. misma cosa. Y quería hacer un apunte, y es que a veces el consumo que hacemos de esto también es, o sea, forma parte de todo esto. ¿Por qué todas las, o por qué la gran mayoría de las obras splatter o de terror extremo, o de bizarro, o de lo que sea, vienen acompañadas de portadas que se ajustan tan poco al contenido? Porque yo leí Señor Torso y me pareció una obra súper consistente con una idea política muy clara, y luego investigando y documentando me vi las portadas que les habían puesto y me quedé puta anonadado porque parecían portadas de videoclub de los 90, cutrísimas, sexualizadísimas, un gusto que, bueno, pues que yo no comparto, y me parece que es un tema también a tratar el hecho de quién consume esto y por qué se intenta vender esto a cierta gente. Porque el contenido de Torso no es el contenido que busca el que compra esa portada, ¿no?, que encontramos en la librería americana, por lo visto. Y bueno, solo quería hacer el apunte. Me parece un tema, o sea, esto es para los paletos también. Esto se lo vendemos a los paletos. Vale. Lo siento. No, sí, ese es el motivo por el que Chimi se encargó de la portada, por esta especial. De todo esto y mucho más hablaremos en la segunda parte de la charla. Exacto. Y a ver, próximamente haremos presentaciones en vivo, pero probablemente para los enanos volveremos a contar con nuestro enano logo. Muchas gracias a todos. Y voy a cortar aquí. Se acabó. Gracias. Muchas gracias. Bien. Hasta tu Muchas placer. gracias.